Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario online. Hoy continuamos con este ciclo de reactivación del sector turístico a través de la formación. Hoy tenemos marketing digital y estrategia de contenidos aplicado a la gestión de crisis. Muy importante porque ya sabemos que mucha gente pues deja influenciar, ¿no?, por lo que es el tema de los comentarios y demás que pueden aparecer pues en plataformas como TripAdvisor, Google Maps, ¿no?, y todas estas pues opciones que tiene la gente para también conocer sus opiniones y opiniones de otras personas. Y hoy va a estar con nosotros Juancho Llantada. Él es experto en marketing, innovación y estrategia, investigador de oficio y divulgador de tendencias, ¿no? Y él, pues bueno, se dedica también al tema del marketing y sobre todo de esto de la gestión de crisis nos va a ayudar mucho. Así que le voy a dar aquí la bienvenida. Bienvenido, Juanjo. Qué importante, ¿verdad?, el tema de la gestión de crisis para que, bueno, en nuestro negocio no nos ocurra que tengamos ahí una mala, a lo mejor, pues no sé, interpretación de en qué consiste o cómo es nuestro negocio porque alguien pues esté leyendo alguna mala opinión, ¿verdad? Lo importante, como bien has comentado, es, yo creo que la comunicación de crisis eh, probablemente aflore durante las crisis y, sin embargo, en el momento en que entramos dentro de la materia nos damos cuenta de que deberíamos de haber estado haciendo siempre comunicación, no de crisis, pero en general, para poder aprovechar todas las oportunidades que nos brindan. Yo creo que una de las grandes lecciones de esta pandemia, por no llamarle crisis, sin duda va a ser el haber entendido dos conceptos. El primero, transformación digital, es crítico empezar a asumir ya los retos de la transformación digital. De hecho, los clientes nos han forzado a la transformación digital, en cierta manera. Cuando estamos hablando de la comercialización del producto, cuando estamos hablando de la supervivencia, por ejemplo, de empresas de hostelería y de restauración, estamos hablando de utilizar las herramientas digitales para poder hacer una venta mucho más extendida de lo que solía ser habitual. Por un lado, la transformación digital y, por otra, sin ningún lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Bueno, yo os voy a hablar de marketing digital y estrategia de contenidos aplicado a la gestión de crisis. También quisiera hacer una consideración. He visto y tenéis un montón de información súper interesante. No sé si asistéis por primera vez a los seminarios. Creo que deberíais de por lo menos visualizarlos todos de cara a, bueno, apuntaros a aquellas técnicas, apuntaros a aquellos conceptos que creo que os pueden ayudar a la hora de completar esa visión del negocio y esa estrategia que os tiene que ayudar, lógicamente, a tener el control de una crisis, ¿de acuerdo? Lo más importante en general en lo que es la gestión del negocio, pero muy particularmente en estos momentos de incertidumbre, es hacerse las preguntas correctas. Cuando una empresa cambia más lentamente que su entorno, solamente cabe una pregunta, que es ¿qué día es el funeral? Y esto es cierto, es decir, muchas veces por inacción, por resistencia al cambio, por no entender, a veces también por la aborigen de nuestro sector, el sector turístico, pues muchas veces nos dejamos llevar por las inercias del mercado. Y ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser proactivos, tenemos que tomar el control de nuestro negocio. Y de eso también hablaré respecto a la gestión de la crisis. Lo primero es entender el contexto. Siempre es importante entender el contexto, porque si no, no entendemos, Juancho, exactamente de lo que nos vas a hablar. Tenemos que entender que el objetivo del marketing, el objetivo de la comunicación, en definitiva, es conocer y entender también al consumidor, que el producto se adapte a él como un guante y pueda venderse por sí solo. Este es el objetivo superior que debemos de tener dentro de las empresas, ¿no? Especialmente ahora que el cliente tiene un acceso a la información, tiene un acceso a las herramientas, es el que pone y quita los productos del mercado, y en el que también hay una retracción, es decir, los operadores tradicionales están de alguna forma repensándose y están de alguna forma buscando cuál va a ser su posición dentro de pues X meses, cuando la situación empiece a normalizarse de alguna forma. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es entender que en estos momentos el cliente es el centro del negocio, como siempre lo ha sido, pero muy especialmente ahora, y a partir de entonces desarrollando las necesidades o intentando resolver las necesidades del cliente es cuando podemos realmente hacer un buen marketing, hacer una buena comunicación. Porque el entorno es tremendamente complejo para vosotros, pero es tremendamente complejo para absolutamente todo el mundo. Es decir, los cambios son
vertiginosos, hay unas inercias de cambio brutales. Ayer leía un artículo muy interesante al respecto de que la Unión Europea está repensando todo el modelo de distribución de los slots, que son los derechos de viaje al respecto de las líneas aéreas, para intentar evitar los vuelos fantasma. Los vuelos fantasmas son aquellos que, por la obligación que tengo de mantener un 80% de los slots que tengo asignado como compañía aérea, me veo obligado simplemente a hacer despegar los aviones aunque sean vacíos, y eso genera unos problemas de costes brutales. Además genera una debilidad tremenda a la hora de poder enfrentarse a una crisis. Yo creo que todos tenemos la sensación, todos, absolutamente todos, de que esta crisis nos ha venido sobrevenida, no la esperábamos en absoluto, pero que además no estamos sabiendo ni reaccionar, ni entenderla, ni comprender ni la magnitud, ni las actuaciones que tenemos que desarrollar de cara a realmente gobernarla. Y esto va a seguir siendo así, es decir, el momento que estamos viviendo puntualmente cada uno de los momentos de las tomas de decisiones que se están dando por parte, por supuesto, de la Administración, pero muy especialmente por parte de los mercados. Sin embargo, cuando lo miremos en retrospectiva dentro de unos meses, veremos que, bueno, no era tan circunstancial, no era tan tremendo el momento, porque tenemos que fijar nuestra mente en el futuro y tener que adaptarnos a ello. Por lo tanto, es cierto, venimos de unos momentos de, ostras, un auge del turismo, un auge económico, especialmente después del año 2008, 2010, la crisis económica. El turismo salió más o menos fortalecido de esa crisis, en el sentido de que fue uno de los sectores menos afectados en la crisis económica. Sin embargo, ahora nos ha dado de lleno y tenemos miles de incertidumbres y no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Pero en ese momento teníamos un caos de oferta, es decir, teníamos una dispersión total y absoluta de lo que era el producto, y sobre todo no entendíamos exactamente cómo funcionaba el mercado de los precios. Otro de los conceptos clave que quiero transmitiros y creo que es importantísimo para entender el marketing en general y muy especialmente la sesión de hoy, que es comunicación, es cómo se forma la opinión del cliente. El cliente ahora mismo estamos en un entorno omnicanal. Esto quiere decir que el espacio físico y el espacio digital interactúan y están conectados. Estar conectados quiere decir que no hay una separación ni mental, ni física, ni intelectual, ni cultural en cuanto a estos dos entornos, el mundo digital y el espacio físico. Y significa que absolutamente todo lo que ocurre en tienda, lo que pueda ocurrir en vuestra agencia de viajes, lo que pueda ocurrir cuando está el cliente experimentando vuestra actividad, lo que pueda ocurrir en vuestra casa rural, etcétera, etcétera, afecta al mundo online. Eso lo estáis viendo. Desde el año 2005 aproximadamente, cuando irrumpe TripAdvisor, cada vez vemos que la reputación tiene un mayor peso. De hecho, hoy ya no hablamos de marketing, sino hablamos de una estrategia de reputación, de construir y gestionar la reputación. Mucho más allá de simplemente la gestión de la reputación o la auditoría de la reputación, estas herramientas que nos permiten identificar cuáles son los valores que están asociándose a mi marca. Ahora, la búsqueda activa de la reputación debe de ser una de las estrategias de marketing, debe de ser la estrategia de marketing. Cuando hablamos de los canales sobre los cuales se conforma la opinión, estamos hablando de referencias de amigos y familiares, hasta un 47%. Estamos hablando de los buscadores en general, muy especialmente Google. No podemos hablar de los buscadores sin centrar Google como la herramienta principal. 98% de los españoles, 99% de los usuarios de móvil utilizan Google, porque es una de las herramientas más potentes, que más funcionalidades aporta, que más información nos da. Con lo cual, 44%. Plataformas de compra, por ejemplo, Booking, el 42%. Los sitios de reviews, el ejemplo TripAdvisor, Yelp, como pueda ser cualquier otra, ¿no? 33%. Y fijaros la propiedad, mi propiedad digital, que es la web de empresa, un 30%. Es decir, que todo lo demás deben de ser medios pagados o medios ganados. Es decir, normalmente la publicidad, ahora mismo estamos hablando de publicidad pagada, de publicidad comprada y de publicidad propia, que son los medios propios, las instalaciones, la página web, etcétera, etcétera. Los medios pagados, que son todas aquellas campañas que puedo hacer tanto en prensa como en televisión como en Internet en general. Y los medios ganados, que es lo que llamamos la reputación, ¿no? Y toda esa publicidad que nos hacen los clientes cuando han consumido nuestro servicio. Por tanto, se configura la opción de compra, se empieza a configurar en base a estos canales. Nosotros solo controlamos lo nuestro y de una forma estratégica, de una forma activa, de una forma planificada, podemos empezar a construir el resto de canales dirigiéndolos hacia nuestra marca.
Importante recordaros que podéis utilizar el chat para plantear vuestras preguntas y que será al final cuando las conteste. Es importante entender también porque el sector turístico ha estado muy fragmentado. Nosotros hemos dado la propiedad directamente a un tour operador que nos ha vendido, a una agencia de viajes que nos ha representado, o hemos ido a una feria y hemos vendido directamente a intermediarios que nos han vendido nuestro producto. Ya nos costó un poco entender que deberíamos de empezar a trabajar nosotros mismos nuestra propia plataforma, nuestra propia página web, nuestro propio CRM, nuestra propia estrategia de diversificación de canales y sobre todo de distribución del producto, intentando llevarlo al cliente y diversificando ese canal, uniendo, por supuesto, los turoperadores, los distribuidores, las plataformas de distribución turística, pero también la venta directa a través de la página web, a través del teléfono, a través de nuestra presencia en los mercados. Pero tenemos que llevarlo el concepto un poco más allá. Absolutamente todo lo que hacemos o todos los puntos de contacto donde estamos actúan sobre mi marca, es decir, construyen marca. Por supuesto, construyen marca y también construyen reputación. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si no, no vamos a entender el concepto de que absolutamente todo lo que hacemos y lo que no hacemos construye marca. Importante fijar este concepto porque las instalaciones, la comunicación, la relación que tenemos con el cliente, la relación que tenemos con los proveedores, todo va construyendo la marca de mi negocio y, por tanto, la fortaleza o la debilidad del mismo. Por ejemplo, en los parques Disney se contabilizan hasta 64 oportunidades para crear un momento memorable en el cliente. La vivencia o la experiencia del parque Disney está sustentada sobre todos esos puntos de contacto. Un cliente cuando entra en un parque de Disney tiene 64 puntos de contacto básicamente con el negocio. Desde la entrada, cuando hace el check-in, cuando pasa, cuando el animador le está interpretando las diferentes atracciones, cuando se encuentra con un personaje de Disney que está animando, cuando se encuentra con las máquinas de vending, cuando entra en los restaurantes, cuando entra a lo mejor en los servicios, cuando entra en la tienda de souvenirs, etcétera, etcétera. Hay 64 puntos, por tanto, 64 oportunidades para mejorar la experiencia del usuario o simplemente arruinarla. Claro, si entendemos que nuestra visión del negocio es única y exclusivamente prestar el servicio y no entender que la visión del negocio debe de ser un 360, un conjunto desde que el cliente decide viajar hasta que el cliente retorna a su lugar de residencia. Por tanto, la página web, la atención telefónica, la recepción, la atención en sala, la atención respecto a la prestación del servicio, la experiencia del usuario a lo largo de todos esos puntos de contacto, tendremos un problema de entender cómo funciona el negocio hoy. Importante también fijar en vuestra mente la necesidad de entender, vuelvo a repetir, que esos puntos de contacto son tanto físicos como digitales y no están en absoluto aislados, sino que están interrelacionados, con lo cual debemos de, a lo largo del ciclo del cliente, poder intentar conectar o poder conectar todos los puntos de contacto, tanto físicos como digitales, en aras, en búsqueda del objetivo de comunicación. El mercado ha cambiado radicalmente. No estamos hablando de precio, como hemos visto antes. Estamos hablando necesariamente de valor. ¿Qué quiere decir valor? Valor, bueno, pues si analizamos de alguna forma todo lo que es la disposición de las diferentes fases del marketing, que sería esta franja de aquí, la cultura de marketing, en la que vemos estrategia, mercado, procesos, la recompensa o métricas y la estructura del negocio. Frente al siglo XX, frente a hace apenas, yo diría que 20 años, el producto, desde la cultura de marketing, el producto como centro, es decir, todas las empresas eran competitivas en la medida en que tenían la capacidad de generar producto. La estrategia era crear el mejor producto. El mercado era basado en la oferta. Cuanta más oferta tenías, más capacidad tenías de conquistar los mercados. Los procesos se premiaba especialmente la capacidad de ofertar producto. Las recompensas y las métricas eran promociones básicamente para introducir el producto, para lanzar el producto. Estaba centrado en el producto. Y la estructura del negocio, los departamentos basados en los costes-beneficios. Frente a este concepto de producto, hemos pasado al concepto de valor, que es el concepto de la producción de servicios, que es el concepto donde se ubica el turismo, que es el concepto donde nosotros estamos. Nosotros estamos en el concepto de la hospitalidad, del anfitrión, estamos en el concepto de, bueno, el hedonismo, el ocio,
etcétera, etcétera. Con lo cual, la cultura de marketing es necesariamente el cliente como centro, es el cliente el que consume esos intangibles que estamos vendiendo, esas emociones que estamos vendiendo. La estrategia tiene que ser no el producto, sino crear la mejor solución posible para el cliente, es decir, analizamos sus necesidades y damos solución a esas necesidades. El mercado, lógicamente, la cultura del cliente, que es la que satisface mis necesidades. Los procesos, las nuevas soluciones basadas en la experiencia del cliente. Si ponemos al cliente en el centro, nos tiene que preocupar las percepciones del cliente, las emociones que van aflorando en el cliente a lo largo del consumo de mi producto y mi servicio, con lo cual es la experiencia del cliente la que empieza a construir la vivencia de ese producto en mis instalaciones o en mi oferta de servicios. Las recompensas y las métricas tienen que ser necesariamente premiar al cliente activo y fiel con la marca. Me interesa especialmente fidelizar, en tanto en cuanto que antes no tenía el control de los canales y ahora sí que tengo el control de los canales. En tanto en cuanto en el siglo XX existían hasta 5 canales diferenciados que yo podía tener acceso a ellos y los podía más o menos controlar según el esfuerzo de horas hombre y según el esfuerzo económico que tenía que hacer, frente al siglo XXI que tengo infinidad de canales, cada día aparecen nuevos canales y sobre todo tengo que centrarme en el cliente y premiarlo. Es decir, al tener tanta disparidad, la clave no está en controlar el canal, sino en controlar, lógicamente, la experiencia del cliente. Y por último, la estructura del negocio pasa, lógicamente, por el coste-beneficio aplicado a cada segmento de mercado. No me interesa que el departamento vaya bien, me interesa que haya clientes para ese departamento. Con lo cual, al poner al cliente en el centro, lógicamente, lo que tengo que valorar, lo que tengo que identificar, lo que tengo que contemplar y, sobre todo, supervisar, son todos los indicadores de cómo ese cliente está generando beneficio para mi departamento, para mi empresa y está interactuando con mi marca. Otro de los conceptos que son claves para entender el contexto de lo cual y por lo cual la comunicación de crisis es vital es entender el concepto de marketing de embudo. No podemos generar una estrategia de contenidos y una estrategia de gestión de crisis y de comunicación. Fijaros que la comunicación que vamos a hacer se va a fundamentar principalmente en redes sociales y en la plataforma web. Las redes sociales y la plataforma web se basan en contenidos relevantes. Los contenidos relevantes se basan en la estrategia de contenido. Esa estrategia de contenido, al igual que todo lo que hacemos en la empresa, tiene que basarse en el storytelling y en el story doing. Son técnicas de comunicación muy potentes que no voy a profundizar porque tenéis otro seminario a futuro específicamente de storytelling, pero sí que necesito transmitiros la potencia y la necesidad de crear relatos importantes a lo largo de un método que utilizamos que viene del marketing digital puro y duro, pero que también se aplica desde hace nada más y nada menos que 100 años a lo que es las ventas, que es el concepto de marketing de embudo. Es decir, la secuenciación de fases y procesos que me permiten a mí, de alguna forma, llevar esa atención del cliente a la conversión en realmente un cliente que está pagando por mis servicios. Con lo cual, el marketing de embudo sería esta imagen, una imagen de un embudo en el que se va secuenciando. La parte superior del embudo tendríamos la atención, llamamos la atención con publicidad y comunicación. Intentamos llevar al cliente y esa atención la intentamos convertir en interés para poder tener, lógicamente, la oportunidad de venta. Provocamos el deseo y a partir del deseo generamos la acción, que es lo que necesitamos. Realmente lo que estamos buscando es la conversión de esa atención, de ese interés y de ese deseo en ventas. Perdonad, es importante que entendáis que absolutamente todo lo que hagamos respecto a la comunicación y el marketing, en la empresa solo existen 2 departamentos que generan beneficios. Solo 2. Uno es la innovación y otro es el marketing. Y aquí estamos hablando de marketing e innovación. Es decir, todo lo que hagamos en redes sociales, todo lo que hagamos en comunicación, todo lo que hagamos en el aspecto comercial, todo lo que hagamos con nuestra página web, etcétera, etcétera, debe de estar orientado necesariamente a la venta. Si no está orientado a la venta, tenemos un problema no solo de concepto, sino que estamos perdiendo las oportunidades que nos generan el entorno actual en el que estamos arrancando, una transformación digital brutal, forzada además por una pandemia, por las circunstancias, pero que esa transformación digital va a quedar, ya se dio y ya está implementada, ya está consolidada dentro de lo que es el cliente y nosotros tenemos que adecuarnos. Hemos dicho, ponemos al cliente en el centro y eso significa adecuar mi negocio necesariamente a la transformación digital. Si contraponemos la necesidad de gestionar este embudo de marketing, tenemos que hablar necesariamente también de la técnica AIDA, que es atención, interés, deseo, acción y compra,
que es la que veis aquí, atención, interés, deseo, acción. Y, por supuesto, entender cuáles son los procesos. Yo no puedo llamar la atención si no genero un buen contenido, storytelling. Yo no puedo llevar al interés y al deseo si no utilizo las técnicas apropiadas de inbound marketing y de outbound marketing. Y yo no puedo generar la conversión si no estoy en los canales, no estoy distribuyendo mi producto. Con lo cual, la relación de todos estos tres componentes lo que me permiten es aumentar la reputación. Mayor reputación me trae más clientes me traen más negocio y más negocio, lógicamente, me trae más beneficios. Esa sería la secuencia lógica para entender la sesión de hoy. También es importante, no voy a profundizar en ello porque no tenemos tanto tiempo como creemos para esta sesión, no voy a profundizar en ello, pero claro, cuando estamos hablando de poner al cliente en el centro, estamos hablando de necesariamente entender la experiencia del usuario respecto a mi marca. Y tenemos que dibujar el ciclo del cliente. Y el ciclo del cliente pasa necesariamente, esto no es nuevo para vosotros, la fase de inspiración, la fase de consideración, la fase de comparación, la fase de evaluación, la fase de compra, la fase del preevento, la fase del durante el evento y, por supuesto, el post-evento. Y que esas fases están lógicamente secuenciadas y conectadas con lo que debemos hacer como empresa, lo que debemos de hacer como marca. En la fase de inspiración, ¿qué me inspira a viajar? Perfil del buyer persona, el cliente, la experiencia previa, auditarla, la opinión de familiares y amigos, como hemos visto antes, y acciones muy concretas, acciones para llevar al cliente de la parte alta del embudo, lógicamente, hacia la parte baja del embudo. ¿Qué factores inciden en mi compra? ¿Qué factores comparo? ¿Qué evalúo antes de decidirme? ¿Qué factores deciden la compra? Interacciones, la gestión de la experiencia de usuario y, por último, fidelización y remarketing. Me paro en fidelización y remarketing y pongo el foco porque muchas veces nos han enseñado, y de hecho es una cultura que tenemos nosotros en nuestro país, de vender, 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 pero nunca fidelizar, fidelizar, fidelizar. Y realmente un cliente fiel genera un 80% más de beneficios para el negocio que captar un nuevo cliente. Y además, no solo es beneficios económicos, sino también beneficios de marca, beneficios de reputación, beneficios de, bueno, la propia cultura de empresa. Y además, también la retroalimentación, es decir, beneficios de innovación. Con lo cual, por favor, pensad siempre que una venta está bien, pero la fidelización, la retención de ese cliente está mucho mejor. Por lo tanto, debemos de establecer no solo los indicadores, las métricas para poder evaluar efectivamente el grado de fidelización y remarketing que podemos hacer sobre el cliente, sino que también tenemos que establecer las herramientas que nos permitan generar esa fidelización, como pueden ser, por supuesto, el CRM, una campaña de email marketing, etcétera, etcétera. Hablaba de hacernos las preguntas correctas, en la segunda diapositiva, justo después del título. Y la primera gran pregunta que tenemos que hacer después del contexto es si tenemos claro qué vendemos o no. Porque, claro, estamos hablando de, bien, gestión de crisis, pero ¿qué voy a comunicar? Estamos hablando de marketing digital, de contenidos, pero ¿qué estoy vendiendo? Muchas veces tenemos el problema de que y la mayoría tenemos el problema de que tenemos claramente identificado en mi cabeza cuál es el producto que tengo y cuál es el producto que estoy vendiendo. Y en realidad no tiene nada que ver con lo que percibe el cliente. Porque no nos comunicamos bien, porque no hemos definido claramente el producto, porque no hemos hecho la ingeniería del producto, porque no hemos hecho la ficha del producto y la hemos llevado a la página web para que la gente lo entienda, porque no entendemos cómo funcionan las métricas de la economía de la atención al respecto de identificar la fotografía, los textos y ver los precios y un poco lo que me estás vendiendo, con lo cual tenemos que hacer una parada obligada en, lógicamente, qué estamos vendiendo. Bueno, respecto a vender, lo más importante es, sin ningún lugar a duda, entender que tanto el marketing, la comunicación, incluso la venta, es pura percepción. Lo único real es lo que percibimos a través de los sentidos. Es cierto que tendemos a pensar que mi realidad es la realidad del conjunto y esto no es así. Cada uno de nosotros percibe el mundo, luego percibe los servicios, los productos, percibe la comunicación de una forma radicalmente diferente o muy diferente de lo que pudiera ser el resto, ¿no? Con lo cual podemos en un momento dado, por el grupo, por la sociedad, intentar convencernos, autoconvencernos de que vemos las cosas igual, pero esto no es así. Por lo menos el marketing se fundamenta en esa debilidad que tiene el cerebro para decodificar la realidad. Lo más importante también es entender que el producto no es una cama.
el producto, yo veo cientos de páginas web, tanto de hoteles como de restaurantes, como de casas rurales, especialmente en el turismo rural, que lo que me venden es una cama, me venden, bueno, las instalaciones sanitarias, me venden un cuarto de baño, o me venden una cocina y no me venden el territorio, no me venden el aspecto aspiracional del turismo rural, no me venden las actividades, no me venden las vivencias, no me venden el paisano, no me venden la cultura, no me venden absolutamente nada de lo que yo estoy interesado, salvo, bueno, pues eso, sí, una fotografía frontal de lo que es el edificio, 4 fotos de las instalaciones, 2 fotos del cuarto de baño y una de la cocina. Y resulta que ahí estamos compitiendo absolutamente con todo el mundo. De hecho, ahí estamos compitiendo con esa diapositiva que he puesto al principio de todos los precios, es decir, no nos estamos diferenciando. La experiencia turística, es decir, lo que nosotros estamos vendiendo, necesariamente se compone de 4 elementos. Los atributos vivenciales, que es todo lo que tiene que ver con el shopping, los mercados, los festivales, servicios, restauración, ocio, fiestas, actividades, eventos de la comunidad. Los atributos físicos, que duda cabe, el paisaje, las infraestructuras, los recursos naturales, el alojamiento, la restauración, el ocio, etcétera. Los atributos emocionales, que es la parte más importante, diría yo, de la experiencia turística, que son los anfitriones, fijaros, los paisanos, el territorio, la cultura, la idiosincrasia, las fiestas, cómo nos movemos, qué hacemos en nuestro territorio y, por supuesto, la hospitalidad. Y, por último, los atributos sensoriales. Somos seres sociales porque tenemos sentidos. Y esos sentidos son los que permiten decodificar el mundo y, sobre todo, empezar a construir esa percepción, ese constructo mental entre aromas, olores, entre aspectos visuales que me interpretan el territorio, todo lo que tenga que ver con la activación de los sentidos, la zona creativa del cerebro, el acervo cultural, que sería, por ejemplo, de la gastronomía, si los atributos sensoriales que provocan emociones. Sería imposible. ¿Qué sería de la gastronomía si no integramos esa performance, ese acto de liturgia del servicio del vino, del maridaje, de la interpretación del lechazo, quiere decir, de todos los productos locales y, por supuesto, los atributos físicos? Es decir, esa conexión que existe en estos 4 pirámides, o estos 4 bloques, estos 4 basamentos de lo que es la experiencia turística, es la clave del producto. Sin embargo, esto no lo llevamos a la web, esto no lo comunicamos en los contenidos, no generamos contenidos pensando que un buen relato, un buen texto desde el punto de vista del marketing o de un periodista que nos lo ha escrito es realmente lo que conecta con el cliente, y eso no es así. La gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará lo que le hiciste sentir. El problema es que cuando tenemos contacto con nuestro cliente y los emocionamos, nosotros eso lo percibimos. Esto ya lo sabíamos. Sabíamos que cuando estamos en contacto con el cliente somos capaces de generar unas vivencias que provocan unas emociones excepcionales, y eso es lo que fideliza. Pero eso hay que llevarlo, lógicamente, a la comunicación. Otro de las claves a la hora de crear el producto es, ostras, conectar con el valor que está percibiendo el cliente. El cliente necesita saber que este producto es para mí y solo para mí. Y eso se llama personalización. Las empresas que son capaces, o los negocios que son capaces de generar esa entrega de valor tan potente, generan muchas más ventas. Fijaros que cuando hablamos de el valor del cliente, aquellas empresas que conectan desde el punto de vista emocional con el cliente consiguen hasta un 52% más de beneficio. Muy especialmente en la venta de habitaciones, de alojamiento, ¿no? Me voy a quedar 3 días más porque ostras, me ha encantado, estoy súper tranquilo y súper seguro y, en fin, muy confortable en tus instalaciones. Hasta un 41% más y, por ejemplo, a la hora de las ventas de gastronomía, exactamente igual. Por tanto, reforzar el concepto de que la mente es el campo de batalla, la objetividad no existe, no penséis que un producto es mejor o peor porque es objetivo, porque las características técnicas son así, porque el precio es mejor, porque no, es simplemente la percepción que tenemos en base a nuestro acervo cultural, eso es storytelling puro, así es como funciona la mente. Y ese es el producto que realmente está por encima del resto, aquel que es percibido como el mejor. Y este es el papel y el valor del posicionamiento. En marketing y en comunicación especialmente hablamos del posicionamiento, es decir, la capacidad que tenemos de lanzar mensajes, de lanzar palabras clave para llegar directamente a tu cerebro, para llegar directamente a tu corazón. Esto es, en definitiva, la campaña que tiene en marcha la Diputación de Valladolid respecto a pueblos que esconden sueños. Pueblos que esconden sueños no deja de ser una campaña aspiracional, una campaña que evoca
evoca, más allá del grafismo, evoca especialmente la capacidad que tenemos de estar en el territorio, de disfrutar del territorio y de conectar con el territorio. Yo creo que eso es tremendamente interesante, ¿no? A la hora de entender la capacidad que tiene la mente de construir, de generar ese constructo. Voy a ponernos un par de ejemplos. Este es un ejemplo que a mí me parece paradigmático. De hecho, es un ejemplo que viene de Canadá. El gobierno de Canadá hace un trabajo en el marketing del territorio excepcional. Trabaja muy bien todo lo que es la estructura de valor del sector turístico. De hecho, tienen un problema que es la dispersión. Es un país casi pues 14 veces más grande que España y tiene pues 20 veces menos de población que nosotros. Está muy dispersa. Entonces, claro, ¿cómo construyo un concepto de servicio de calidad estandarizado dentro de las empresas? Bueno, desarrollando una serie de manuales y una serie de formación que te permiten a ti conectar y te permiten a ti estructurar claramente el servicio. Bueno, dentro de ese manual yo identifiqué dos casos que me parecen paradigmáticos para lo que estamos hablando ahora mismo, a la hora de construir un mensaje memorable, construir un contenido memorable y comunicarlo de forma memorable. Y se basa sobre todo en elementos intangibles, pero se basa en elementos muy reales. De hecho, esta primera empresa, en Nimbo Bay, cada experiencia debe contener al menos 3 elementos clave. El humor, la música y la atención al detalle. Claro, el humor, la música y la atención al detalle son elementos de mi producto, es decir, yo poseo este producto cuando soy un agente de viajes, cuando soy una empresa de actividades, cuando soy un guía turístico, cuando soy un restaurante. Si yo lo que vendo es producto de la zona, vendo vino de la zona, no vendo humor, ni vendo música, ni vendo atención al detalle. Yo creo que esto es uno de los principales errores que cometemos. De hecho, esta empresa es una empresa de charters, de transporte. Hacen transfers en helicóptero desde los destinos, desde las instalaciones, para la típica imagen que habéis visto de estas películas de que hay un helicóptero o que hay una avioneta que aterriza en un lago y se bajan pescadores y es un lago que está perdido en medio de las montañas en Canadá. Este es el tipo de empresa. De hecho, esta es la empresa. Y lo que hacen es mucho más que simplemente transportar del punto A al punto B al cliente. Lo que hacen es generar expectativas, primero, y luego crear memorias. Fijaros, se han atrevido incluso a generar una fórmula mágica al respecto de la teoría de la hospitalidad, es decir, expectaciones excedidas, memorias creadas. Y me parece excepcional. Puede ser un discurso atractivo, pero tenemos que ver también lo que ocurre en el mercado. Y lo que ocurre en el mercado es que tienen dentro de TripAdvisor 5 sobre 5 y con 78 opiniones en cuanto a ubicación, limpieza, servicio y la relación calidad-precio. Con lo cual no van por mal camino. No, yo creo que es una hoja de ruta a seguir. Humor, música, atención al detalle, implementada dentro del servicio y comunicada de una forma relevante dentro de los contenidos. O como la empresa Northern Edge Algorithm, que crea programas transformacionales, es decir, es una empresa de actividades que no vende actividades, ni siquiera vende experiencias, vende retiros transformacionales, es decir, deja tu ocio y tu tiempo en mis manos, que vas a ser una persona diferente cuando vuelvas a tu lugar de residencia. Y me parece excepcional también, porque es un servicio turístico muy interesante. Ni siquiera es un servicio turístico, es un concepto de la prestación del servicio turístico muy interesante, que además está impactando mucho, bueno, y que impactará, no os quepa la menor duda, los últimos estudios que estamos valorando al respecto de cómo será el turismo después de la pandemia. Todos pasan por recuperar el espacio, por recuperar la salud mental y física, pero muy especialmente la salud mental, porque esto nos está afectando a todos, absolutamente a todos, a clientes, a proveedores, a empresarios, etcétera, etcétera. En este caso, en el caso de Northern Edge Algorithm, las claves son trabajar el concepto aspiracional o sueños, trabajar la creatividad, trabajar la aventura, trabajar la inmersión en comunidad, la celebración y la naturaleza. De hecho, todos sus productos se basan en ello. Hay un checklist en la que digo, mi producto, el que voy a vender ahora, tiene aspiración y sueños, tiene creatividad, genera aventura, está conectado con el local, es una explosión de celebración de lo que es la hospitalidad y el ocio, la simpatía del territorio y la naturaleza la incorporamos. Vuelvo a repetir, nos puede parecer un PowerPoint muy interesante, pero sobre todo cuando vamos a TripAdvisor y vemos que es el establecimiento tiene 153 opiniones y 5 sobre 5, pues vemos que efectivamente por aquí va el camino. O, por ejemplo, este caso, que es una casa rural,
que se llama La borda de los pastores. Fijaros cómo está utilizando la estrategia de posicionamiento, el concepto de la percepción a la hora de nombrar la casa rural. La casa rural no es Hijos de Manolita, ni es la herencia de Manuel, sino que es la borda de los pastores. La borda de los pastores, la borda es como una masía, es una construcción típica de el campo, ¿no? Y sobre todo de los ganaderos. Eso se llama las bordas, especialmente en la zona del Pirineo, ¿eh? Habla además de parque de divulgación del ovino, ¿eh? Parque de divulgación del ovino, y es un establecimiento rural. De hecho, venden alojamiento rural. Es un alojamiento rural, es un alojamiento rural dentro de una granja, pero que desarrollan incluso agroturismo. Fijaros que hablan del alojamiento rural, hablan de vivir como pastores. ¿Qué urbanita no quiere vivir como un pastor? Es decir, cuando nosotros damos la posibilidad a los críos, damos la posibilidad a los padres de ir a visitar unas instalaciones en las que los niños van a poder interactuar con las ovejas y van a poder, bueno, ver la vida en el campo, ya me está evocando, ya me está fijando la atención mucho más que estas son nuestras habitaciones o estas son nuestras instalaciones. Alojamiento rural, haría clic aquí y vería, lógicamente, la disposición del producto. Vivir como pastores ya es una propuesta aspiracional. Comer a la brasa, los padres queremos comer un buen producto y además a la brasa hay algo más natural que comer a la brasa, y luego, lógicamente, eventos, actividades y demás. Y dentro del concepto de vendo alojamiento, te vendo la experiencia de trabajar y vivir como un pastor durante unas horas. Y me parece especialmente excepcional. ¿Por qué? Porque no solo voy a vender el alojamiento, sino que la siguiente unidad de producción va a ser las experiencias vinculadas, lógicamente, a los pastores. Esto tiene todo el sentido del mundo y además genera una experiencia y genera una satisfacción muy por encima de lo esperado, ¿no? El punto 3, cómo conectamos con el cliente digital. Vale, hemos visto un complejo entorno, hemos visto que tenemos que definir claramente el producto para poder además conectarlo, conectarlo en el mundo digital. Hemos visto también el concepto de la atención, interés, deseo y acción secuenciado en un formato, en un método de marketing de embudo, en el que arriba está el storytelling. En la parte media está el inbound marketing y el outbound marketing, y luego tenemos que conectar los canales para, lógicamente, conseguir más clientes, más reputación, más negocio, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo conectamos realmente esto, no? Lo primero, entender que no es una página web, son los contenidos de la página web lo más importante. La página web es como tener un escaparate, es pensar que tenemos un escaparate y ya lo tenemos todo. Y entonces, ¿por qué están los diseñadores? ¿Por qué están los constructores de espacio? ¿Por qué están los decoradores? Es decir, la página web es la base, es la arquitectura de la presencia digital. Pero a partir de entonces, todo lo que tiene que ver con el vídeo, todo lo que tiene que ver con la fotografía, todo lo que tiene que ver con los textos, muy especialmente poniendo al cliente en el centro, y esto significa que el móvil tiene que ser mi primera estrategia, es lo que nos tiene que ocupar, es lo que nos tiene que quitar el sueño. Pensar en clave de relato. Esto lo veréis en el seminario de storytelling, pero es que es en clave de relato cada tweet, cada publicación en Instagram, cada publicación o cada sección que llevamos al blog. Son relatos que estamos intentando transmitir con nuestra personalidad de marca, transmitir para que el cliente se quede tan encandilados como cuando vamos al monte y hacemos una hoguera y el fuego nos atrapa, ¿no? Y surgen las leyendas, y surgen los relatos, y surgen las anécdotas, y surgen las historias. Esto es exactamente igual. El relato es el que tiene la capacidad, el relato sería el fuego en este caso, es decir, el que tiene la capacidad de captar la atención, fijarla ahí, que el cliente no se vaya. Si hablamos del cliente en el centro y estamos hablando del móvil, estamos hablando de que absolutamente todo hoy el mundo lo entendemos a través de la pantalla. Luego nuestro relato tiene que estar orientado a, ostras, resolver, atender, captar la atención, jugar con el cliente a través de la pantalla del teléfono móvil. Por ejemplo, si yo os pongo esta imagen y la presento, podéis utilizar si queréis el chat. ¿Qué os sugiere? Os sugiere, no sé, ¿qué puede sugerir? Puede sugerir, voy a hacer yo el ejercicio, puede sugerir un camión a tope en medio del desierto. ¿Qué puede sugerir? Puede sugerir guerra, puede sugerir, no sé, que resulta que hay poca disponibilidad de transporte, con lo cual cuando pasa un camión absolutamente todo el mundo se sube. Esta foto me recuerda mucho también a los trenes de la India, que no es el tren de 50 plazas, sino es a ver cuántos puedo meter en el tren, dentro y fuera y arriba y abajo. Es decir, es un tema humano, pero me sugiere a lo mejor esperanza, me sugiere drama,
me sugiere alerta, me crea desasosiego, estrés, a la vez curiosidad, puede ser. Pero fijaros qué ocurre, fijaros qué ocurre cuando yo introduzco un elemento como el logo de Amnistía Internacional. El logo de Amnistía Internacional, el significado de la foto ha cambiado radicalmente. Es decir, esta foto que era una foto de, bueno, curiosa, ahora ya está más contextualizada. Esta foto significa probablemente un ataque, probablemente una hambruna, probablemente, no sé, una evasión, probablemente un escape hacia Europa o hacia un lugar de más prosperidad. Ese es el contexto de introducir el logo de Amnistía Internacional y relacionarlo, lógicamente, con el mensaje, el significado de esta foto. Pero fijaros, simplemente cambiando Amnistía Internacional por el National Geographic, ya esta foto tiene un contexto radicalmente diferente. Podemos pensar en aventura, podemos pensar en el desafío de vivir en el desierto, podemos pensar en qué genial es la humanidad, ¿no? Porque de repente es capaz primero, de sacar esta foto tan plástica y segundo, de, ostras, emocionarnos pensando en la aventura de la vida, ¿no? Hemos visto una fotografía que era totalmente neutra, una fotografía que pudiera de alguna forma, bueno, vamos a ver a ver, ¿sabéis lo que pasa? Que el chat estoy viendo sobre la parte de los organizadores, pero luego lo que hacemos es ir al final, no os preocupéis que iremos sobre los conceptos. Pero sí, efectivamente, supervivencia, pobreza, trabajo, diario, rutina para ellos, para nosotros angustia, pero ¿veis cómo cambia radicalmente la visión de una foto sin ningún tipo de contexto con la visión del contexto? Es decir, incorporando un logotipo, me da igual que sea de naturaleza, National Geographic, me da igual que sea de activismo político como pueda ser Amnistía Internacional, cambia radicalmente. Lo mismo ocurre con vuestros clientes. Si nosotros no trabajamos el contenido, si nosotros no trabajamos ese mensaje de una forma adecuada, pues podemos subir fotografías que están dando a entender, yo lo tengo muy claro porque la estoy viendo y digo, no, esta fotografía la saqué en este contexto y tal, pero si no la contextualizo, si no pongo las palabras precisas, si no pongo los elementos que me permitan a mí sacar rédito y sacar provecho de esa fotografía, no os quepa la menor duda que no la vamos a entender, y menos el cliente. Fijaros esta, ¿no? Esta está muy ligada con la percepción y tiene que ver con cómo entendemos la percepción. Tienes tantas ganas de salir, tienes tantas de salir a la calle que le diste ganas sin estar escrito. Es cierto, y es porque el constructo mental se basa en lo que nosotros leemos, pero también lo que esperamos leer, lo que tiene lógica incorporar ahí, ¿no? Con lo cual, la percepción no, la objetividad no existe, es la subjetividad total y absoluta en base a los elementos que nos decodifican los sentidos. La economía de la atención lo rige todo. De hecho, esos 8 segundos que pasamos en la página web antes de irnos a la siguiente es la que tenemos que gestionar. Tenemos 8 segundos para tener el texto bien dispuesto, tener las secciones bien construidas, tener las fotografías bien claras, lanzarle el mensaje definitivo de los 3 productos, las 3 ideas clave que vende mi negocio, y a partir de entonces ya, pues lógicamente ir dirigiendo al cliente en ese concepto de marketing de embudo y en esa secuencia atención, interés, deseo y acción, llevándolo a donde nos interesa. Respecto al contenido, es importante entender que solo necesitas saber 3 palabras para crear un contenido matador: que sea claro, que sea conciso y que sea irresistible. El Photoshop ha hecho muchísimo daño en nuestro mundo, el mundo del marketing, especialmente el marketing digital, a la hora de modificar las fotografías y demás. Pero trabajar un concepto claro, conciso e irresistible lleva tiempo, es decir, no es sencillo porque proyectamos mucho de lo que tenemos en nuestra mente, lo tenemos tan claro en nuestra mente, pero no lo llevamos realmente a la pantalla. Luego tenemos que trabajarlo y tenemos que generar ingeniería. En base a cómo funciona el concepto de influencia. El concepto de influencia empieza en nuestra comunicación, en nuestros soportes de comunicación digital, buscando la transmisión de ese contenido, buscando también, lógicamente, conseguir un mayor alcance a través de las redes sociales, por lo tanto, una mayor audiencia, consiguiendo también el eco, que se propague y que se aumente el alcance con las diferentes redes sociales de los influenciadores y al final generar comunidad, pero todo buscando la viralidad. ¿Y por qué buscamos la viralidad? Buscamos lógicamente, el contenido, fijaros, el ciclo de contenido, a través de los influencers lo aceleramos, lo introducimos a las redes sociales,
Podemos acelerar incluso más el alcance a través de los servicios de pago, del SEO y del SEM, buscando la distribución masiva, pero siempre orientada a la venta. Cualquier post, cualquier tweet, cualquier texto, cualquier fotografía, cualquier interacción en Instagram tiene que estar orientado a la compra inducida, es decir, tiene que estar orientado a generar conversaciones en las redes sociales y llevarlo necesariamente a mi página web. ¿Cómo se ancla el mensaje en el cliente? Se ancla en base a la percepción, se ancla en base a el cerebro, se ancla en base a la parte creativa y la parte analítica del cerebro. Y a partir de entonces es cuando construimos el valor, lo que significa este pequeño logotipo de una manzana mordida, que nos dice que tiene unos atributos, como pueda ser el fácil y el simple. Apple, sobre todo, es fácil y simple. No quiere decir que no tenga diseño, tiene muchísimo diseño y eso es precisamente lo que lo hace fácil y simple. Valores clave, diseño, innovación, calidad y, sobre todo, proyecta una personalidad. Es decir, cuando hablamos del hedonismo y cuando estamos hablando de la tecnología, incluso hablamos del postureo y estamos hablando de por qué vamos a este restaurante o vamos a esta casa rural o por qué vamos a este hotel o a este destino, estamos hablando de la personalidad de la marca. Y hablamos que en el caso de Apple estamos hablando de que es cool, de que es vanguardista, de que es casual también, de que es fiable y de que son productos divertidos. Cuando hablamos de crear y fijar ese mensaje en la mente del cliente, también estamos hablando de que no solo es tangible, sino también es el intangible. Dentro del marketing hablamos y distinguimos entre el marketing implícito y el marketing explícito. El explícito es lo que comentamos, o sea, lo que comunicamos. El implícito es lo que vemos, lo que percibimos. Y este es un poco un mensaje muy, muy claro. Por ejemplo, a Juits Natura, durante la experiencia, el grupo de visitantes comparte los quehaceres diarios de un pastor, ordeña las ovejas, si hay corderos les da biberón, alimenta de su mano al rebaño y disfruta de la destreza de perros pastores dirigiendo un rebaño autóctono de ovejas lacha. Nada más y nada menos, es decir, no es tanto crear una experiencia para que la veas, sino generar una vivencia, implicarte en ella. Es una vivencia inmersiva en la que te sientes como un pastor, estás al lado de un pastor y ya creas un vínculo emocional que a partir de entonces, bueno, no se te va a olvidar y con lo cual vas a seguir comprando el producto. Cuando hablamos de la percepción, estamos hablando de que el cliente no quiere comprar un taladro, el cliente quiere un agujero de 5 milímetros en su pared. Es decir, hay que ver claramente el concepto valor. El concepto valor no es un taladro de 5.000 revoluciones que cuesta tanto dinero, sino es que el que te va a resolver los problemas de hacer un agujero, no atravesar la pared y romper las cañerías, el identificarte si hay un cable detrás y puedes o no hacer el agujero, qué profundidad tiene que tener ese agujero. Es decir, todas esas funcionalidades que te puede dar la máquina de cara a yo entender el valor que me estás vendiendo. O, por ejemplo, en este caso, no somos una empresa de ferrocarriles, somos una empresa de tecnología que hace trenes. Es lo que dice, es lo que declama, es lo que comunica el presidente de una empresa de ferrocarriles con más de 100 años de historia. Obviamente es una empresa de ferrocarriles, pero no están centrados en hacer una máquina de tren. Los que están centrando es cómo hacer la mejor máquina de tren posible. Por eso es una empresa de tecnología. Y por último, el último gran bloque de la presentación tiene que ser, lógicamente, una comunicación organizada. Es decir, el contexto es complicado, las herramientas empiezan a interactuar entre ellas en el entorno físico y en el entorno digital. Tiene que estar todo secuenciado, marketing de embudo, la comunicación es pura percepción, pero tenemos que llevar, además el storytelling es la clave de comunicación, la generación de contenidos que sean además emocionales y que están alineados con resolver las necesidades del cliente, sobre todo, marketing explícito e implícito, lo que digo que hago y cómo lo hago, todos estos conceptos. Pero ahora estamos hablando de estructurar y generar método a la hora de comunicar. Porque si no, no lo estaremos entendiendo. Conseguiremos o tendremos acceso a un montón de información, un montón de conceptos, un montón de datos, pero necesitamos un método, necesitamos unas etapas con las cuales poder entender cómo gestionamos la comunicación, muy especialmente en una crisis, ¿no? Lo primero es organizar la comunicación. Y lo primero que tenemos que hacer respecto a una crisis es necesariamente establecer quién va a trabajar los
contenidos de la crisis, quién va a opinar sobre la crisis dentro del negocio, me refiero, quién va a quién va a actuar como portavoz, qué tipo de contenidos vamos a generar. Y por eso necesitamos un grupo de trabajo. El grupo de trabajo quiere decir aquellos elementos dentro de la organización que realmente por sus capacidades de conectar con el cliente o con los stakeholders, con los grupos de interés, por sus capacidades además de redactar y de comunicar de una forma aceptada o por su dominio a lo mejor del canal de comunicación, pues tiene la posibilidad de establecer cuáles son las normas de comunicación por las cuales se va a regir ese plan de comunicación de la empresa. Lo siguiente es el apoyo técnico e informativo a los trabajadores, proveedores, clientes y grupos de interés. Claro, cuando hablamos de comunicar, ¿para quién comunicamos? ¿Hacia dónde comunicamos? ¿Quién es objeto de nuestra comunicación? Y, lógicamente, estos son los grupos de interés, es decir, aquellas personas o aquellos colectivos que realmente necesitan tener presente y, sobre todo, necesitan tener identificada la comunicación, de ser los receptores de la comunicación. Y, por supuesto, ahí estamos hablando de proveedores, de clientes, estamos hablando de las administraciones, estamos hablando de los periódicos, estamos hablando de todos aquellos que pueden ampliar mi mensaje de comunicación, como hemos visto antes con el tema de la viralidad del contenido. Por tanto, a través de reuniones periódicas, de alcance, temáticas o informativas, notas de prensa, declaraciones, etcétera, somos capaces de empezar a comunicar. Pero tenemos que organizarlo. ¿Quién va a comunicar? ¿Cómo se va a comunicar? ¿En qué tono se va a comunicar? ¿Qué conceptos se va a comunicar? ¿Cómo vamos a hablar de nuestra marca? Etcétera, etcétera. Ese es el primer gran paso. El segundo es crear los canales y los soportes, es decir, establecer a través de qué entornos, de qué canales me voy a comunicar. Lógicamente, ya tengo claro que tengo un departamento, que tengo un grupo de personas, que hay una persona dedicada, es proceso, es decir, a controlar todo lo que estamos comunicando para no generar lo que llamamos esquizofrenia de marca, es decir, comunicar una semana una cosa y comunicar la contraria la siguiente, sino tener una línea argumental de comunicación que esté clara y que esté definida y que esté además contrastada con aquellas personas, con aquellos grupos de interés a los cuales nos dirigimos. Lo siguiente es crear los canales, es decir, a través de reuniones periódicas, especialmente online en una pandemia como la actual, de trasvase de información, de comunicación, de recepción de propuestas, de resolución de dudas, de hablar de cómo está evolucionando el sector, de propuestas de trabajo, de indicadores de situación, es decir, de cualquier oportunidad que me permitan a mí comunicar y comunicar de una forma eficaz. Por supuesto, también notas de situación y alcance de la evolución de la crisis dirigidas a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, al sector. Pensad que unos trabajadores propios, lo que nosotros llamamos el cliente interno. El cliente interno que tiene desasosiego transmite desasosiego, con lo cual el gerente puede tenerlo clarísimo, pero si el resto del componente del equipo, es decir, de la cadena de valor, de esos puntos de contacto con los otros ahí fuera, tanto clientes como proveedores, no lo tienen claro, no saben por dónde va la empresa, no tienen muy claro cuál es la comunicación, ¿qué ocurre? Que perdemos y además nos ponemos en riesgo de comunicación y eso es lo que no podemos hacer. Y, por supuesto, los proveedores, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Para ello tenemos que crear materiales de información precisos. Tenemos que formar y generar también reuniones online de trasvase de información, emitir comunicados y recomendaciones de forma constante. Cuando hablábamos antes del cliente interno, estamos hablando de muy especialmente el papel que juega de los empleados. Y los empleados en este caso son mi reputación, es la reputación de la marca. Yo puedo ser un gran gerente, pero si mis empleados no están alineados conmigo, si no no he ejercido un liderazgo emocional con ellos, no les he transmitido el sosiego, no les he transmitido posibilidades de futuro, no les he transmitido confianza, ellos no van a poder transmitir confianza. Por tanto, el primer paso es reforzar el compromiso con ellos. Lo primero que tenemos que hacer es que entiendan que la situación, en este caso, en el caso de pandemia, es compleja, que la situación no la controlamos y al no controlarla tienen que ser conscientes de que sus cuestiones, sus preguntas son también nuestras preguntas, pero que sin embargo vamos a estar a su lado, es decir, tienen el respaldo de la empresa y que lógicamente tienen el compromiso de la empresa. Por tanto, hay que liderar también emocionalmente la crisis, mantener una dinámica de comunicación constante con ellos, establecer un tono cercano, familiar, cómplice, es decir, necesitan ver complicidad para poder comprometerse. También hay que planificar bien las reuniones. Tenemos un problema a la hora de
de construir esas reuniones, a la hora de desarrollarlas. Y es que simplemente nos ponemos a hablar, no hemos pensado qué vamos a decir, no hemos pensado qué puntos secuenciados vamos a tratar, no hemos pensado las posibilidades, las posibles preguntas, ni siquiera hemos establecido un turno de intervención por parte de el público al cual nos dirigimos, que en este caso son nuestros trabajadores, con lo cual no solo es liderar emocionalmente, sino mostrar una actitud de liderazgo emocional. Y a la hora de planificar la conversación de las reuniones, pues lógicamente estamos desarrollando esa postura de liderazgo. Proveer de la tecnología y las soluciones, claro, decimos, oye, que nos han vuelto a cerrar, tenemos que irnos al tenemos que aplicar el teletrabajo, pero es vuestro problema, no, vamos a ver, no os voy a conectar internet, no os voy a pagar el internet, no vais a poder llevaros el portátil de la empresa, no vais a poder trabajar salvo con vuestra tecnología. Esto no puede ser así, no puede ser así porque va en contra del principio del liderazgo emocional. Es decir, en la medida de las posibilidades de la empresa, lógicamente tenemos que alinearnos con las necesidades de nuestro cliente interno y resolver sus dudas. Yo no digo que empecéis a comprar ordenadores como locos, pero sí digo que en la medida de vuestras posibilidades tenéis que facilitar que esa conversión del mundo digital pues sea una realidad y poder sacar provecho, poder explorar las posibilidades. Pensad que muchos restaurantes cerraron el día 14 de marzo y no tenían contemplado en absoluto el delivery, la entrega de comida a domicilio. Y precisamente muchos restaurantes están hoy todavía y siguen subsistiendo gracias al delivery, gracias a utilizar las plataformas, gracias a utilizar esas aplicaciones. Y claro, ¿quién está detrás de esas aplicaciones? El cliente. ¿Pero quién está enfrente de esas aplicaciones? Lógicamente nuestros empleados, que tienen que aprender a conocerlas, que tienen que tener los elementos para poder interactuar, para poder coger las comandas y para poder servir. Hablo del restaurante como pudiera hablar de cualquier otra empresa que gracias a la tecnología pudiera mantener abiertas las instalaciones. Y por supuesto garantizar información útil y de calidad. No hay que divagar. Aquello que no sabemos no lo sabemos. Aquello que no depende de nosotros no depende de nosotros. Pero lo que dependa de nosotros y lo que sea inherente al negocio, bueno, pues tener información muy bien estructurada, información muy bien comunicada, comunicar siempre el mismo mensaje y dejar que, lógicamente, la inteligencia emocional del equipo pues se desarrolle dentro de la gestión de la crisis. Porque pensad que en una gestión de la crisis no solo es la gestión de la información, de hecho gestión de crisis es gestión de la comunicación de crisis, no hay otra, no se gestiona de otra forma, aunque hay estrategias y hay planes de contingencia que me permiten gestionar esa crisis, lógicamente, pero pensad que sobre todo es una cuestión de confianza y de establecer la confianza tanto en los clientes internos como en los clientes externos. Pero es que además los empleados son una de las principales fuentes de información de mayor confianza para el público. Funciona a la hora de conectar con el público, luego construyen la reputación de la marca y también son una de las principales fuentes de, inspiración, identificación de oportunidades y de soluciones para precisamente la crisis porque tienen más contacto con el cliente muchas veces que lo que pudieran tener los gerentes. El paso 4, escuchar lo que los consumidores te piden. Claro, estamos hablando continuamente de reputación, estamos hablando continuamente de poner al cliente en el centro. Eso significa empoderar y a la hora de empoderar el cliente reclama su espacio, tanto el cliente interno como el externo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que no les escuchamos directamente, no entendemos útiles sus opiniones. Y entonces se van a las redes sociales o se van a las plataformas y ahí nos ponen, bueno, a caer del burro y afecta la reputación, con lo cual afecta las ventas. Con lo cual tenemos que tener una especial sensibilidad por escuchar y por interactuar con el cliente. La comunicación es la base de la gestión de crisis, que no sabemos ni el alcance, ni la duración, ni el impacto real. De hecho, no lo sabíamos en marzo pasado, a fecha de hoy no lo podemos saber. No lo podemos saber porque ojalá tuviéramos una varita mágica y dijésemos, no, Juancho, te equivocas, ojalá me equivoque, te equivocas, Juancho. Para julio, 70% todo el mundo vacunado. Eso no va a pasar, disculpad. No va a pasar porque ya Alemania anunció ayer que se van a retrasar 10 semanas el tema de las vacunas. En Alemania anunciaba también que la vacuna de AstraZeneca no era recomendable para mayores de 65 años. Estáis viendo la lucha ahora mismo de las vacunas entre Israel, Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Es decir, hay un problema real y el problema no es que Europa esté vacunada, el problema no es que Israel esté vacunado o que España esté vacunado o que Castilla y León esté vacunado y Navarra no. El problema es que o todos estamos vacunados o la actividad no va a empezar, no va a arrancar. Con lo cual,
paciencia con este concepto, no debemos de agobiarnos, debemos de intentar resolver las situaciones día a día. Por eso, de trabajar en clave local, en clave doméstica, captar la atención del usuario doméstico, del usuario del territorio, del usuario de la comunidad y luego probablemente el nacional, será la estrategia más inteligente que podamos poner en marcha en los próximos meses. También es importante que a la vez que hablamos de comunicación estamos hablando de comunicar, comunicar y comunicar, pero a lo largo de todo el ciclo de la pandemia. Es decir, no podemos comunicar al principio, comunicamos en marzo que íbamos a cerrar y que ya avisaríamos a nuestros clientes y estar 7 meses, un año sin comunicar. Disculpar, esto no es posible. No es posible porque, como bien decía Google en una conferencia, bueno, aquellas empresas que no comunican van a tardar 3 años en recuperar el posicionamiento que tenían previo. Y esto es un dato demoledor, es decir, si siempre ha sido importante comunicar, especialmente en un ciclo de pandemia como este, es más importante comunicar. Comunicar además actualizaciones constantes, de forma multicanal, en todos los canales donde está nuestro cliente, que transmitiendo sosiego, transmitiendo calma, pero también mostrando que nosotros somos parte de la solución. Nosotros me refiero como negocio. Somos parte de la solución de esta pandemia, nos implicamos en la pandemia y nos implicamos en la resolución. El paso 5 es redefinir absolutamente todo. Claro, me dijeron, baja persiana, ya no puedo vender. Mentira. No puedes hacer lo que estabas haciendo antes, sí, pero tienes Glovo, tienes taxis, tienes cooperativas de transporte, puedes coger tu producto, comercializarlo de una forma adecuada directamente con las aplicaciones digitales y seguir mostrando tu producto, seguir llevando tu producto a casa del cliente, ese cliente que te reconocía, ese cliente que habías trabajado previamente, la fidelización, que era perfectamente conocedor de tu producto. Bueno, pues si tienes un buen vino y tienes un buen cordero, pues casi con total seguridad, cualquier celebración familiar que tengan o cualquier agasajo o cualquier comida familiar que tengan, seguramente te lo encargarán. Oye, ¿servís a domicilio? Sí, no te preocupes, te lo enviamos, dime qué necesitas. Es decir, tenemos que ser muy proactivos buscando necesariamente la supervivencia del negocio. Hay que personalizar y vincular el propósito de marca. Claro, el problema es que cuando abrimos un negocio, ponemos una marca comercial y pensamos que eso es todo. Y resulta que sí, puede ser en una gran multinacional con 500, con 1000, con 50.000 trabajadores, con un presupuesto de marketing brutal, pero no es nuestro caso. En nuestro caso somos, según la Mesa del Turismo, el 92% somos pequeñas empresas y autónomos. Y pequeñas empresas y autónomos somos nosotros los que hacemos todos. Nos podemos llamar, no sé, el vizconde de Valladolid, el restaurante, pero es Paco, el Paco de toda la vida, el que lleva 30 años detrás del restaurante. El nombre comercial lo conozco, pero conozco mejor a Paco, con lo cual hay que vincular el propósito de marca, esa personalidad que tiene el turismo, que no es replicable en absoluto y que además no se puede franquiciar. Ostras, es sobre lo que tenemos que construir la comunicación de crisis. Y por tanto, siempre volveréis a leer que siempre hay que poner al cliente en el centro. El paso 6 es gestionar la marca en tiempos de crisis. ¿Qué sentido tiene no comunicar? Antes hablábamos en una de las primeras diapositivas que todo lo que hacemos y lo que no hacemos comunica. Ostras, estamos en un entorno de caos absoluto porque hay muchas empresas que están cerrando, cierran de forma provisional o no, cierran de forma... Estamos viviendo un momento muy, muy, muy duro en todos los sentidos. Ese relevo generacional probablemente no se produzca. Fijaros, estamos hablando, por ejemplo, del campo, ¿no? Los ganaderos, estamos hablando de esos oficios que a lo mejor son duros, de encontrar jóvenes que lleven el negocio y que se comprometan los próximos 20 años. Bueno, pues van a desaparecer. ¿Y qué significa desaparecer? Desaparece la cultura, desaparecen las razas, desaparecen los relatos, desaparece todo. Centros históricos van a desaparecer, centros históricos que estaban muy orientados al turismo. No estoy hablando de Castilla y León, estoy hablando en general, por ejemplo, Roma, Barcelona, incluso Valencia, que estaban muy orientados al turista puro y duro. Bueno, están cerrando y están cerrando absolutamente todos los negocios, porque primero cierra el restaurante, luego cierra el bar, luego cierra la cafetería, luego cierran fijaros la crisis bancaria que hay, y luego cierran los negocios porque, claro, como no hay cafeterías, la gente no se acerca al centro. Al cerrar los negocios ya no me acerco al centro porque el centro está muerto, es decir, no hay absolutamente nada que hacer. Y al final llega un momento en el que vemos escenarios de guerra, es decir, no hay absolutamente nada abierto. Mucho cuidado porque estos cambios que estamos viviendo, porque se están prolongando en el tiempo, vamos a ver durante los próximos 5 años qué ocurre con el sector turístico en general y con la sociedad en particular y el sector turístico, ¿no? Por tanto,
Gestiona la marca en tiempos de crisis, es decir, tienes que gestionar continuamente tu marca, tienes que hacerles ver que estás vivo, tienes que hacerles ver que necesariamente sigues activo, que sigues siendo su casa rural, sigues siendo su restaurante, sigues siendo su opción de vacaciones, sigues siendo su opción de coger una bicicleta y recorrerte esas montañas, ¿no? Sigues siendo su guía para interpretarles el patrimonio. Prevé planes a diferentes tiempos de recuperación. Es que no lo sabemos, perdonad, cuando empezábamos a analizar lo que estaba pasando ya no en marzo. Estamos hablando de abril, mayo, junio, un poco el espejismo que fue el verano, luego la segunda ola, la tercera ola y lo que pueda venir por delante. Claro, tenemos que tener diferentes planes de recuperación. No podemos fiarnos de los cantos de sirena que para nosotros son, por ejemplo, pues todas esas promesas que nos dicen que no, tranquilos que el 1 de marzo está resuelto, tranquilos que el 6 de septiembre está resuelto. No lo sabemos porque no depende de nosotros en absoluto, depende de un virus. Si dependiese de una decisión política, bueno, pues muy probablemente, oye, ¿cuánto cuesta hacer una orden? ¿Cuánto cuesta una ley? Llevarla al Parlamento, que se apruebe y que entre en marcha. 6 meses, un año, vale, pues tenemos 6 meses, un año. Pero como esto no lo controla nadie y no sabemos la evolución, es asimétrica en todo el mundo y no solo es asimétrica, sino que va a depender la recuperación de que se cree un clima de tranquilidad que provoque la economía conductual, es decir, que me permita a mí coger un vuelo e irme a cualquier sitio o empezar a funcionar tanto las líneas aéreas como, lógicamente, los operadores, pues bueno, tenemos que tener diferentes planes de recuperación. Los planes, como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan de entrenamiento y un plan de pelea hasta que llegas al ring y te dan el primer tortazo. Y esto es exactamente igual. Todos tenemos que tener un plan, tenemos que repensar, pero tenemos que tener diferentes estrategias por si acaso nos dan un tortazo con el plan, poder cambiarlo. Y no es un error, ni es sentirse perdido, es simplemente entender que las circunstancias no las controlamos y con lo cual necesitamos adaptarnos, necesitamos ser flexibles emocionalmente, pero también flexibles en cuanto a cómo enfrentamos esta crisis. Por tanto, recuerdo y hago énfasis en el que debemos de ser todos conscientes de que el caos es global y complejo. No me sirve el coger y decir a mí me va mal, no, nos va mal a todos. Es decir, tenemos que entender que en la solución no hay una solución para mí, tiene que haber una solución para todos. Y no nos debemos agobiar porque el estrés juega en contra nuestro, ¿no? El estrés ya de por sí tenemos un estrés excepcional después de casi ya un año con toda esta historia, con la pandemia. Debemos de aprender a gestionar el estrés. La gestión de crisis es gestión de comunicación, pero también la gestión del estrés y la gestión de los tiempos por parte del negocio. Y por último, ten en cuenta que los cambios son impredecibles, vertiginosos, volátiles y que llegan sin aviso, con lo cual todo lo que estamos aprendiendo de transformación digital y todo lo que estamos aprendiendo de comunicación de crisis en estos momentos, no os preocupéis que lo vamos a volver a utilizar, si no en esta crisis, en la siguiente, que muy probablemente sea también dentro de poco, en el sentido del que, fijaros, en un análisis al cual tuve acceso, durante todo el siglo XX se produjeron 5 grandes crisis sanitarias, 5 grandes pandemias, desde la crisis española hasta la epidemia del ébola y del SIDA, ¿no? Claro, en los 20 primeros años del siglo XXI ya llevamos 5. Solo en los 20 primeros años llevamos 5 y absolutamente por las condiciones de la globalización, los transportes, las conexiones aéreas, que puedes estar en 24 horas en otra parte del mundo, los sistemas de relajación de las fronteras y demás, pues obviamente no os quepa la menor duda que no sé si será una crisis sanitaria, muy probablemente, o será una crisis económica. Pero lo que sí que es cierto es que esta técnica de comunicación, el aprender a comunicar de una forma relevante nos hace más resilientes, nos hace más fuertes y nos hace estar mucho más preparados ante la posible o la futura nueva crisis. Con lo cual, es importantísimo que centréis ahora vuestro esfuerzo y el tiempo que tengáis en aprender todo lo que estamos mostrándoos, porque os servirá a partir de ahora y en el futuro. Gestiona la marca en tiempos de crisis transmitiendo emociones. Hemos hablado antes de la percepción y la emoción principal que debemos de transmitir es necesariamente seguridad y confianza. Durante la primera fase, entre marzo y el verano, sí fue importantísimo transmitir todo el tema de los protocolos higiénico-sanitarios aplicados, lógicamente, al servicio turístico. Incluso muchas empresas han digitalizado intentando llevar ese contacto físico que teníamos directamente a una aplicación que me permite hacerlo todo. Abrir la casa rural, encender la calefacción, poner el aire
acondicionado, encender las luces, hacer el check-in, mandar ese check-in y esa documentación oficial que tenemos que enviar a la policía o a la Guardia Civil directamente a través de la aplicación. Es decir, sí que empezamos a transmitir esa seguridad y confianza a través de resolver los problemas de contacto. Ahora todo el mundo lo tiene asumido. Eso se va a quedar, no es que para la menor duda. El tema de la mascarilla, el tema del alcohol, hasta que pasen unos cuantos años después de esta gran pandemia, pues no es que la menor duda que la gente seguirá buscando la higiene, pues seguirá buscando no solo la higiene, sino también la percepción de la higiene. También es importante transmitir los valores de marca, la marca asociada al propósito, a quién soy, transmitir con claridad y certidumbre y participar activamente en la situación de la crisis. No nos podemos poner de lado en la situación de la crisis. El paso 7, ya estamos terminando, el paso 7 es empoderar al cliente. Claro, si durante los últimos 20 años los clientes han aprendido a viajar, han aprendido a dominar las herramientas, han aprendido a tener una cultura del viaje y a saber cómo, cuándo y dónde contratar los servicios turísticos, el cliente también se ha encontrado muy cómodo en ese espacio, en el espacio en el que él está en el centro. Con lo cual, tanto el cliente interno como el externo, es decir, tanto los trabajadores como esas personas que compran nuestros servicios, quieren ser escuchados, quieren participar. De hecho, participan ya. Es decir, vamos a TripAdvisor, yo no he abierto el perfil mío de la empresa y me lo ha abierto un cliente porque está hablando con otros clientes al respecto de mi empresa. Y eso no nos preocupa, en el sentido de que, bueno, el cliente puede hacer lo que le dé la gana dentro de TripAdvisor, de hecho lo hace, pero me debería de preocupar especialmente no reclamar esa propiedad digital y empezar a interactuar con el cliente, empezar a darle las gracias por darme información, no solo para mejorar, sino también por reforzar, o sea, por cuando refuerza, que bien me lo he pasado, el propietario es encantador, su mujer, bueno, nos atendió maravillosamente, etcétera, etcétera. Por eso tenemos en los clientes, me da igual que sean, vuelvo a repetir, los empleados como los clientes que nos compran, a nuestro principal valedor. El paso 8, la estrategia de contenidos para el momento, es decir, no podemos tener claro que la comunicación es importante, la comunicación constante es importante, que además tenemos que transmitir diferentes emociones vinculadas además a la marca, sin establecer una estrategia de contenido, sino definir claramente cómo lo vamos a hacer. Antes el primer paso era identificar qué personas van a trabajar. El último paso tiene que ser establecer un plan de contenidos, esa hoja de ruta de comunicación, ese manual de comunicación a modo de manual que nos tiene que servir para comunicar, nos tiene que servir para cuando aparece un troll o cuando aparece una noticia negativa poder neutralizarla, etcétera, etcétera. Haz comunicados, genera videoconferencias, si ahora no podemos hacerlo presencialmente, que no podemos, lógicamente, actualiza de forma constante tu página web, no puede ser que hayas puesto, cerramos por la pandemia en marzo y a fecha de hoy, es decir, 12 meses después, no hayamos resuelto esa notificación. Y por último, frente a la desinformación, honestidad. Es cierto que toda esta vorágine de comunicación, de datos y de mensajes, ese es el éxito de las fake news, no tener tiempo para contrastar los mensajes negativos que envían muchas veces las marcas o los políticos, sé honesto y genera esperanza, sé transparente también. Una pandemia es sinónimo de pánico para toda la sociedad, pero también muy especialmente para nosotros como líderes, como empresarios, como propietarios, para nuestros empleados y para nuestros clientes, con lo cual debemos de generar tranquilidad a través de información. Sé transparente con todos, no generes falsas expectativas, no generes frustraciones o desinformación. En este momento la sociedad busca referentes sólidos. Es verdad, busca referentes sólidos, busca empresas con principios, busca personas con principios. Lo habéis visto, José Andrés, que viaja desde Washington a España para organizar a través de su ONG, bueno, menús menús para gente que no tiene acceso tanto en la época del COVID como ahora con la época de la tormenta de Filomena. Es decir, tenemos que implicarnos y tenemos que implicarnos porque es lo que la sociedad espera de nosotros. Por lo tanto, debemos de convertirnos en referentes de nuestro sector. Ahora, este es el momento de construir reputación. Inspiración, estoy terminando ya. Estos serían los contenidos que yo os propongo. En general, estamos hablando de contenidos emocionales, contenidos que transmiten, es mucho más que simplemente un alojamiento. Estamos transmitiendo, nos estamos apropiando del territorio, nos estamos apropiando de este paisaje, nos estamos apropiando de conceptos como no solo las camas balinesas, sino también de gastronomía. Es decir, estamos incorporando aquí, esta persona está soñando, está disfrutando de ese paisaje y nos provoca en nosotros, por las neuronas espejo, nos provocan las mismas emociones que esta fotografía. O segmenta a través de
del relato, es decir, de proponer una clara predisposición de qué puedes hacer cuando vas a las Islas Canarias. O cuando entras en un hotel como el Hotel Fairmont y tienes los embajadores caninos y te permiten a ti coger este animal, estuve en Boston promocionando un producto, entré en Boston, el Hotel Fairmont de Boston, y de repente me encuentro con un perro labrador en la recepción y digo, uy, ¿esto? Y dice que es pet friendly, y me dice, no, 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 este es el embajador canino del hotel. Y digo, embajador canino, ¿y esto cómo funciona? Y dice, pues mira, ¿ves el libro de reservas? Sí, pues puedes reservar hora para pasear al perro por Boston. Y digo, ¿cómo que reservar hora para pasear el perro por Boston? ¿Tengo que pasear yo vuestro animal? Y dice, no, no, es que Boston es maravilloso, es precioso, y ¿te imaginas pasear con un perro por Boston? Ostras, fabuloso. O, por ejemplo, la Diputación, que directamente utiliza este tipo de imagen para llamar la atención del turismo familiar. Claro, ¿quiénes son los clientes? Ellos son los clientes, los niños, los padres son los que pagan la factura. O, por ejemplo, centrarnos en resolver las pasiones de los usuarios a través de crear un producto que es no un producto, sino un negocio basado en algo tan sencillo como el chocolate. Y desarrollo toda una estrategia de servicios de valor, incluso la tematización de habitaciones basadas en el chocolate, pero también todo lo que tenga que ver con el food service y todo lo que tenga que ver con el food and beverage del restaurante, del restaurante y del establecimiento, con workshops además para poder hacer, interpretaciones de chocolate. Pero básicamente lo que estoy haciendo también es construir una estrategia de contenido que me va a llevar a posicionar esa idea del chocolate. O, por ejemplo, resolver las necesidades de los divorcios. Ahora hay un hotel en Holanda en el que entras un viernes con tu pareja y sales divorciado el domingo. Y además es un hotel que está única y exclusivamente centrado a esto. Han generado en Estados Unidos un show de televisión y además, fijaros, dentro de los servicios del hotel te da la posibilidad, lógicamente, de meditar y aparte de meditar, convertirte en un mediador de divorcios. Es decir, tienes el hotel, pero también tienes una serie de servicios que giran en torno al hotel. Este hotel es un hotel normal y corriente que necesitaba buscar un hueco de mercado y diversificarse, es decir, diferenciarse del resto, nada más y nada menos que en Holanda, y él lo encontró en los divorcios. O, por ejemplo, utilizar a través de los contenidos la creatividad para seducir a los clientes más pequeños. Esta es Ida Frost, es una Instagramer que sigo, que lo único que hace es composiciones de platos para los pequeños. Esto no es una tostada, esto no es comer fruta, es súper plástico y además llama mucho la atención de los pequeños, con lo cual capta la atención también de los padres cuando nos alojamos. O, por ejemplo, la estrategia que utiliza Disney al respecto de los gofres. ¿Quién no se va a pedir un gofre cuando está en un parque Disney si tiene la cara de Mickey? Lo piden seguramente nuestros hijos, pero también lo acabaremos comiendo nosotros. O la oveja latxa, ¿no? Cuando estamos hablando de apropiarnos del paisaje y estamos hablando de incorporar el paisaje a la comunicación, estamos hablando de esto, ¿no? De que busco un caserío, un prado verde, la oveja latxa y entonces estoy en el País Vasco. Si no, no entiendo que esté en el País Vasco. O, por ejemplo, provocar, incitar e implicar al usuario poniendo, este es el caso real de un amigo que tengo en Fuerteventura, que su negocio es una granja, que es una propiedad que lo que hace es, tiene plantación de aloe vera y produce aloe vera y vende aloe vera y además tiene una casa rural dentro. Dicen, claro, estoy en la principal carretera que atraviesa toda la isla, pero nadie para. Y de repente se le ocurrió la idea de poner un pequeño marco, poner los iconos sociales, poner además las direcciones de Twitter, de Facebook, de Instagram y demás, y la gente empieza a parar y la gente para, se hace la fotografía, le parece curioso y luego entra en la granja, en la empresa, compra la aloe vera, come en la casa rural y en el restaurante que tienen. O, por ejemplo, la necesidad de pensar y poner al cliente en el centro y ubicar nuestro mensaje directamente en donde el cliente lo va a recibir. Esto es, por ejemplo, es un caso real de Mateo Blay, un CEO de una agencia de comunicación que es amigo mío y que me manda esta fotografía y dice, mira, Juancho, esto le ha pasado a un compañero mío, a un amigo mío, que era la final de España con no sé qué otro equipo de fútbol y de repente se había olvidado de los críos y cuando va por la cerveza para ver el partido de fútbol se encuentra este post-it, ¿no? De su mujer, recoge a los niños. Es decir, al final tenemos la capacidad de, si ponemos al cliente en el centro, de lanzar los mensajes precisos y de utilizar las herramientas de una forma adecuada. Y esa es base también de la gestión de crisis, de la comunicación, entender cuáles son las necesidades del usuario, establecer un plan de comunicación y utilizar las herramientas para lanzar el mensaje y ubicarlo donde está. Mucho cuidado también con la comunicación, porque la comunicación planificada también puede ser peligrosa en el sentido que estáis viendo aquí, ¿no?
Ese es el banco más maravilloso del mundo, ese era el banco más bonito del mundo, era el titular que se lanzó en un medio local en Galicia, que ese medio local lo capturó la atención un periodista internacional, hizo un reportaje sobre el banco más bonito del mundo, además con unas fotografías espectaculares, imaginaros la Vía Láctea bajo la mirada de esta persona en el banco más bonito del mundo y generamos una distorsión total y absoluta. La comunicación tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Hay cosas que tenemos que comunicar, sí, pero no podemos comunicarlo todo. Hay ciertas cosas que no debemos comunicar, porque si no perdemos el control y perder el control es hacer cola para poder. Y ese no es el objeto del banco, no es el objeto del paisaje, no es el objeto de la comunicación. El objeto de la comunicación es disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la energía vital que existe en nuestro planeta. Por tanto, resumidas cuentas, tengo que entender el entorno, termino ya con esto, tengo que entender y comprender perfectamente cuáles son las secuencias para poder comunicar de una forma adecuada, especialmente cuando hablamos del marketing digital, tenemos que aplicar el embudo de marketing y la secuencia del convencimiento, atención, interés, deseo y acción, a través del storytelling, de técnicas de inbound marketing, outbound marketing, lógicamente de la conexión de canales para generar una mayor reputación que genera mayores clientes, mayores ingresos y, por tanto, mayor beneficio. Por supuesto, tengo que entender qué producto estoy vendiendo, tengo que estructurar la planificación y luego la tengo que secuenciar. ¿Quién se va a encargar de la comunicación de crisis? ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿Qué plan de comunicación vamos a establecer? ¿Cómo nos vamos a interrelacionar con proveedores, con grupos de interés, con clientes externos y con clientes internos? ¿Qué pautas de comunicación vamos a establecer? ¿Qué conceptos de comunicación vamos a desarrollar? Teniendo en cuenta siempre que lo que tenemos que comunicar ahora mismo en una pandemia es tranquilidad, sosiego, confianza y muy especialmente también tener en cuenta que todo lo que planificamos tiene que tener una ética, tiene que tener un horizonte, tiene que tener unos valores, porque nos los demanda el mercado, pero también porque tenemos que ser líderes, líderes en nuestros negocios, no solo gestores de nuestros negocios, y tenemos que hacer las cosas bien. Por tanto, comunicar bien, comunicar de forma honesta y comunicar de forma transparente. Bueno, pues básicamente que no os achentéis ante la situación. Es decir, la situación es compleja para todos, pero tenemos que prepararnos y blindarnos emocionalmente para lo que está por venir. Y blindarnos emocionalmente quiere decir que tenemos que preparar el negocio para que. Ayer estaba hablando con una empresa de Zamora y hablábamos de esto precisamente, hablábamos de la necesidad de aprovechar estos momentos que tenemos tiempo. Decía Jeff Bezos que nunca hemos inventado nada cuando hemos tenido tiempo y dinero. Y eso tiene toda la razón, Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Ahora que tenemos tiempo, no tenemos dinero, pero ahora que tenemos tiempo, tenemos que orientar y todo aquello que pensábamos que teníamos que haber hecho con la empresa, que lo detectábamos, pero por la inercia del momento no nos lo dejaban porque entraba un cliente esa misma tarde, por lo que sea, tenemos que necesariamente aprovechar ahora y preparar el negocio para cuando arranque, que arrancará, no es que para la menor duda, la gente está histriónica, la gente está loca, queremos salir. Que salir quiere decir que necesitamos vacaciones, necesitamos desestresarnos física, intelectual, emocionalmente, necesitamos coger y salir con nuestras parejas, con nuestros amigos, necesitamos oxígeno y vosotros sois el oxígeno, con lo cual prepararos y organizar el negocio para cuando realmente esos morlacos se abra la puerta de Toriles y esos morlacos salgan a correr, estar preparados para estar en la mejor posición de salida. Es ahora cuando tenéis que hacer los deberes, es ahora cuando tenéis que formaros y es ahora cuando tenéis que empezar a invertir pues, en esa página web, en repensar los contenidos, en empezar a pensar qué tipo de servicios tengo que dar, en empezar a pensar qué unidades de negocio dentro de lo que es mi negocio, qué es aquello que realmente me produce rentabilidad y reforzarlo, no empezar a pensar en inversiones, inversiones que no sé cuándo las voy a amortizar, pensar que tengo que empezar a planificar acciones de comunicación para cuando arranque tenerlo todo listo, apretar el botón y ser el primero en comunicar, porque pensad, poneros en situación, en el momento en el que el turismo empieza a ir bien, no es una cuestión de Valladolid, ni es una cuestión del norte de España, es una cuestión de todo el mundo comunicando al mismo tiempo. Y comunicando además con lo que digo yo, con la falcata, comunicando precios tirados, vienes 25 y solo pagas uno, es decir, vamos a ver cosas muy extrañas y vamos a ver cosas excepcionales. Lo positivo de todo esto,
que efectivamente turismo rural, pequeños destinos que no están masificados, destinos además que se han centrado en generar mucho valor añadido. Antes hablaba de los centros históricos. Por la pandemia, todos los restaurantes de Roma han cerrado. ¿Pero por qué han cerrado los restaurantes de Roma? Han cerrado porque todos los restaurantes del centro de Roma estaban orientados al turismo y el turismo ha desaparecido. Los restaurantes de Roma no estaban para los romanos, no estaban para el local. Yo tengo un montón de ejemplos de personas que han trabajado y que son restauradores, que tienen restaurantes y bares, que tenían un cliente muy local y no les va nada mal, porque, vuelvo a repetir, no pueden ir a consumir al local, no pasa nada, mándamelo a casa. Es que me transmites una confianza en cuanto, y quiero seguir probando pues ese lechazo, quiero seguir probando ese plato que me emociona. Pero aquellos que han cogido y se han centrado únicamente en el turismo, tenemos un problema. Por lo tanto, identidad y cultura es clave para el resurgir del turismo y, sobre todo, lógicamente, los procesos que tienen que ver con transmitir tranquilidad, transmitir seguridad y todos los conceptos de higiene. Pero vuelvo a repetir y termino con esto, es importante que estéis trabajando ahora mismo en cómo va a ser vuestro negocio el día que abras y cómo va a ser y qué es lo que tengo que tener preparado para ese día. Con lo cual, centraros en eso, por favor, y aprovechar las oportunidades. Muchísimas gracias.